les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Hoy vamos a considerar el tema, como los versículos son bastante extensos, vamos a leerlos durante el desarrollo del sermón, pero el tema que vamos a tratar tiene que ver con el corazón del Padre Celestial. Lucas, allá en el capítulo 15, vamos a mirar juntos versos 11 al 32, y es interesante, de las parábolas que Jesús contó, la historia del hijo pródigo se encuentra entre las más conocidas. Incluso escritores seculares usan el término cuando se refieren a una persona que abandona los valores de su crianza para ir tras un estilo de vida insensato y posiblemente libertino. En ocasiones pasadas hemos hablado acerca de este tema y lo he abordado de la temática de la rebeldía de los hijos. En el día de hoy quiero considerar el tema hablando acerca de la actitud del padre con los hijos. En esencia, lo que está reflejando esta porción es el corazón del Padre Celestial hacia aquellos que están lejos, hacia aquellos que están perdidos, y también contrastar en el contexto la actitud de los líderes religiosos. Lo que haremos será hacer algunas observaciones, y la primera observación que quiero que veamos es que consideremos en el pasaje, por un momento, al mirar el contexto de Lucas capítulo 15, vamos a encontrarnos ahí con tres parábolas. En Lucas capítulo 15, nos encontramos con tres parábolas. Si tú observas conmigo en el verso 2, mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Eso significa que el contexto de este pasaje tiene que ver con Jesús dando respuesta a estos hombres. Normalmente cuando se estudia el capítulo 15 se ven tres parábolas. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida, la segunda de ellas es la parábola de la moneda perdida y la tercera es el hijo perdido. Pero déjame decirte algo, no son tres parábolas, es una sola que es explicada en tres diferentes aspectos o etapas. Y las tres van a reflejar la misma actitud de Dios, el Padre, de Jesucristo, contrastada con la actitud de los fariseos, de los escribas, de los líderes que rechazan a las personas pecadores, porque la crítica en contra de Jesús, ¿cuál es? ¿Por qué Jesús come, se relaciona con quién? Con los escribas, con pecadores, con gente que ellos no se relacionarían jamás. Y es interesante, la oveja perdida, vamos a ver acá, que este animal se pierde porque comienza deambulando sin punto fijo, sin dónde ir. Sigue caminando y se pierde. Nadie la llevó, nadie la guió, sino que sencillamente se perdió por estar deambulando sin punto fijo. La moneda perdida es posible que se perdió porque ya sea el propietario, tanto él o ella, por despreocupación. Esa moneda cayó, rodó y se fue. Pero el hijo perdido se pierde o se perdió producto de su propia conciencia y acción deliberada. Ahora, cuando uno analiza estas tres parábolas, vemos que el pastor deja las 99 y no pierdas de vista en el contexto, que dice que se justifican a sí mismos. Y va tras la oveja perdida. En la historia de la moneda perdida, la mujer enciende una lámpara, que era un trabajo, mueve sus muebles, hace limpieza, acciona, va en busca hasta que finalmente la encuentra. Pero en la historia del hijo perdido, el hijo pródigo, el padre no sale a buscarlo. Porque el padre sabe que aunque lo traiga del burdel, del bar, de donde sea, en su corazón sigue estando lejos de la casa del padre, lejos de la comunión, porque ahí hay rebeldía.
Nuestros hijos, algunos de nosotros ya tenemos hijos que se han casado, han salido, saldrán de nuestras casas. Nuestros hijos pasan por etapas de rebeldía. Sean estas rebeldías ocultas, como el hijo mayor de esta historia, o como rebeldías hostiles, de abierta rechazo y querer vivir independientemente, como lo menciona acá el hijo menor. Consideremos ahora los pasajes, los personajes, y veamos la historia que vamos a considerar. En este pasaje vamos a considerar algunos personajes. ¿Cuáles son los personajes? En primer lugar, vamos a ver el hijo menor, que representa un corazón descarriado. En segundo lugar, vamos a ver el padre, segundo personaje, que representa un corazón que también es pródigo, porque pródigo significa dadivoso, generoso, que entrega. Y debemos ver ahí el corazón del Padre Celestial y un ejemplo para nosotros como padres. Y finalmente el tercer personaje es el hijo mayor, que representa un corazón que está endurecido. Un corazón descarriado, un corazón dadivoso y un corazón duro. Con esto en mente, vamos rápidamente al capítulo 15 nuevamente. A partir de estos versículos vamos a considerar verso 12 en adelante. Leo el 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y veamos en primer lugar el hijo menor, que representa un corazón que está descarriado. Jesús toma una historia común. La de la oveja, los pastores, la moneda, son historias comunes. Pero es interesante que aquí la historia va a girar en torno a un corazón que se descarría. Hace años atrás predicaba un tema que llamé por título Padres religiosos, hijos rebeldes. Porque en esencia podemos ser los mejores padres e instruir a nuestros hijos con disciplina, con el temor del Señor, pero en el tiempo ellos tomarán ¿qué? Sus propias decisiones. Nos gusten o no, ya tendrán la edad para ellos comenzar a decidir. Dios dijo de la nación de Israel, crié hijos y me fueron ¿qué? Rebeldes. Nos dolerá, sufriremos, pero es ley de vida. Algunos de ustedes salieron a temprana edad. Yo salí de casa a los 17 años y ya para volver después de años, y emprendí mi vida y tomé decisiones. Tal vez mi salida no fue la misma que la de ustedes, pero aquí encontramos un hijo menor que hace una petición que yo le llamaría callosa. Mira el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Heredar a los hijos es algo común aún en el día de hoy. Nosotros preparamos un futuro para nuestros hijos, pero este hijo menor le está diciendo al padre en forma dura y callosa: mira, viejo, antes que te mueras, dame lo que tú ya sabes que me corresponde. ¿Para qué esperar hasta que te mueras? Ahora, según la ley, Deuteronomio capítulo 21, verso 17, al primer hijo, que no lo es, este muchacho, él debía recibir, en cierta forma, la porción doble de la herencia. Y a este muchacho menor le tocaría solo una tercera parte de esa herencia. Y es muy posible, esta es mi opinión, que en ese relato, tal vez real, haya fricción entre los hermanos. Entonces el menor dijo: yo ya no lo aguanto más a este. Me voy, y le dijo a su padre, y hace una petición que es callosa. Observa en segundo lugar el verso 13, la primera parte, su partida. Hace esa solicitud a su papá se sorprende, pero su padre también es un padre dadivoso, generoso, pródigo. Le da su parte, mira, su parte. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Te das cuenta acá que él tiene un plan. No creo que en tan poco tiempo él pudo capitalizarse, vender. Yo creo que él vendió a ciegas a lo que le ofrecían, a lo que le daban, su interés, su función. Lo único que quería, dice el texto, era vivir ¿dónde? En la provincia apartada o la ciudad lejana. Esta expresión significa o simboliza una persona olvidándose de Dios. ¿Quiere salir de casa de sus padres?
porque ya no quiere vivir bajo sus reglas, bajo su gobierno, bajo su dirección. Pero déjame decirte algo. Antes de estar kilómetros a distancia, lejos de la casa del Padre, ya en su mente, ya en sus emociones, ya estaba ¿qué? Lejos. Había en su corazón independencia y rebeldía. Todos nuestros hijos pasarán por esa etapa, sin duda alguna. En el aspecto mental, este joven estaba lejos. Antes de solicitar a su padre las cosas, él ya estaba en la fantasía de una tierra lejana. Su preferencia, observa el verso 13. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, ¿cómo? Viviendo perdidamente. El término significa vivir sin frenos. Vivir la vida loca. Porque es evidente que ese muchacho sabía que al vivir en la casa de su padre había cosas que no le permitirían hacer su padre, por más que le amase. Era duro. Entonces decide vivir, como dice el texto, perdidamente. Este joven deseaba vivir sin freno. Esta es la carrera del hedonismo, de la búsqueda de la satisfacción personal. Y cuando se eclipsa la mente de una persona, porque esto puede ocurrir en un joven, esto puede ocurrir en un cónyuge, esto puede ocurrir en padres, esto aún puede ocurrir en creyentes, que confundidos, porque no te olvides que engañoso es el corazón y muy perverso, más que todas las cosas. Y a veces, cuando nuestra mente se cierra y somos etnocéntricos y nos cegamos en una sola dirección, no hay consejo, no hay recomendación, no se ve nada más que lo que uno quiere ver. A veces en la vida conyugal puede ocurrir exactamente lo mismo. Y aunque viven bajo el mismo techo, en actitud y en corazón, uno de esos cónyuges ya está viviendo ¿dónde? En la tierra lejana, hedonista, que no le importa si daña a la familia, a los padres, a los hermanos, a los familiares, a los amigos. Decide hacer lo que quiere. Es interesante que si tú observas en el verso 30, el hijo mayor hizo este comentario, dice el verso 30, que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Con rameras. Es decir, unió su vida con libertinaje. Es la vida que quiso vivir, pero decidió vivirla ¿dónde? Lejos de la casa del Padre. Vemos su petición, vemos su partida, vemos su preferencia, el cómo él quiere vivir. Observa el verso 14 al 16. Comenzó a vivir perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, aquí comienza a experimentar algo en su vida. Y esto en cierta forma me reconforta, me da esperanza. Cuando todo lo hubo malgastado, ese significa que la herencia, que el dinero no dura ¿qué? Para siempre. Se lo gastó con amigos, con mujeres, con alcohol, con fiesta. Nos comenzamos a dar cuenta que el dinero, la diversión, el vivir la vida sin desenfreno, comienza a pasarle la cuenta. ¿Te has fijado que muchos deportistas, gente que ha ganado mucho dinero, comienzan fiesta, consumo, y en un momento a otro se dan cuenta que quedan ¿qué? En la bancarrota? Muchos en nuestros países, deportistas que ganaron mucho, hoy viven en la ruina, son alcohólicos, porque lo perdieron absolutamente todo, porque no hay, tarde o temprano el dinero se gasta. Verso 14, y vino una gran hambre en aquella provincia. Comienza a perder los recursos y ocurre algo. Cada vez que vemos hambre y el pueblo de Dios, siempre es una cosa. Dios está tratando con ese pueblo. En otras palabras, disciplina. Y aquí hay un punto importante. Cuando un hijo, una hija creyente salen sin bendición de parte de su hogar, o un creyente se aparta, si es realmente un hijo de Dios, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. ¿Vendrán qué cosa?
consecuencias. Y las consecuencias no son de parte de Dios para maltratar o para castigar, sino para producir dolor y que su corazón se quebrante y que en algún momento despierte de su rebeldía. Pero todo va a depender de lo que hay en nuestro corazón. Una de las cosas que siempre hablamos como padre, con mi esposa y con otros padres, con hijos rebeldes, el punto es, sembramos la buena semilla en su corazón, hicimos el trabajo. Cuando Daniel San, en la película del Karate Kid, decide sacar un bonsái que el viejito Miyagi había traído de su tierra y lo había plantado en un acantilado, él decide recogerlo. Cuando lo quita, los malos le quiebran la rama y cae a la sal. Y Daniel San lo recoge, lo lava y se lo lleva a Miyagi diciendo, hice mal, se va a morir este árbol quebrado y con las raíces en agua con sal. Miyagi le dice lo siguiente, si sus raíces son fuertes, va a sobrevivir. Yo veo que acá, que a pesar de que este muchacho está en rebeldía, en el fondo, la semilla de Dios comienza a dar un fruto. Vino un hambre grande en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15, y fue ella y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Cuando los fariseos escuchan a lo que se está dedicando este hombre, tienen que haberlo rechazado, porque usted sabe que por cultura los cerdos para la nación de Israel son ¿qué? Animales impuros, sucios, que no son parte de la dieta de la nación de Israel. Y a la gente tanto que le gusta la chicharra y el pan con chicharrón, y de cerdo mejor. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, le entró al chiquero a pelear con los cerdos para poder alimentarse. ¿Qué cuadro de bajeza más grande? Es un judío, es de la nación de Israel, es un animal impuro, pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están sus compañeros que salieron, que se divirtieron con él? ¿Dónde están? Es que llegó un momento en que él comienza a recoger lo que sembró, a recibir las consecuencias. ¿Qué dice el texto, el verso 16? Pero nadie que le daba. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Que a veces dañamos nuestra familia, nuestros hogares, nuestras iglesias. Y al final de la historia, los únicos que están contigo son tus familiares, tu amigo y aquella vieja iglesia que te sigue amando. Vemos su petición, su partida, su preferencia, su pérdida. Observa ahora el cambio, porque ha topado fondo. Es la mano de Dios en su vida. Su pensar ahora es diferente. ¿Qué dice el verso 17? Palabra interesante. Volviendo en sí, dijo. Casi el texto es cuando despertó de su sueño de locura. Y aquí te das cuenta que llega un momento en la vida de personas que no hay consejo que entre, que no hay palabras para darle, que nada de lo que se haga les ayuda a ver hasta que avanzan, toman la decisión y enfrentan las consecuencias en su vida. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que arrepentirnos al final del camino? Cuando ya no había nada más que hacer, cuando entramos ese camino unidireccional y no vemos nada más, y no vemos nada más, y ya no hay nada más que hacer que recibir las consecuencias. Lamento a veces ser malinterpretado, pero hace un tiempo atrás dije, a veces ocurre que vienen parejas, matrimonios a pedir consejo, cuando ya, por así decir, la suerte está echada, cuando ya no hay más solución, cuando pudieron haber venido, ¿qué? Antes, en su momento. Y volviendo en sí, yo diría coloquialmente cuando ya topó fondo, ya no hay nada más que pueda bajar. Y mira cómo comienza a reflexionar, ya que el verso 17 dice, y con exclamación,
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y yo aquí qué? Padezco de hambre. ¿De qué recordó? ¿Qué recordó este muchacho? A su padre, sus enseñanzas. Y recordó que la casa del padre, porque observa lo que dice, ¿cuántos hay? ¿Cuántos jornaleros? Presta atención. El dueño de un terreno, de una tierra, tenía hijos, tenía siervos o esclavos y había jornaleros. Los hijos heredaban todo. Los esclavos o los siervos, su patrón los cuidaba. Pero el jornalero era contratado por periodos de tiempo. Si a un jornalero le decía, yo te voy a pagar tanto por mediodía, aunque trabajase un cuarto o lo que sea, su patrón decidía lo que había. Llegaba el mediodía y el jefe o el dueño le decía, no más, y ese obrero no tenía nada que decir. ¿Por qué? Porque había sido contratado por una jornada, por un periodo de tiempo. No había mayor. Pero aquí este hombre está pensando, este muchacho, que aún con los jornaleros, su padre es justo y nada les falta. Nada le falta. Mira el verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como simplemente. Déjame allegarme a ti, a tu propiedad, a tu hogar, a tu casa, como un jornalero más. Porque sabe este muchacho cómo es el corazón de su padre. Observa el verso 19. Me levantaré y ¿qué? Iré a mi padre. Eso es cuando Dios sigue obrando en la vida de esa persona. Y él vuelve y ella vuelve a la casa del padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y mira lo que dice. Y le diré, Padre, he pecado ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Qué dice el texto? ¿Contra ti? No, primero contra el cielo. ¿Por qué? Porque su padre le había enseñado la palabra de Dios, el temor a Dios. Y este muchacho sabe ahora que con su actitud al primero que había ofendido, ¿a quién era? A Dios. Dañamos a los demás, pero en primer lugar dañamos a Dios. Dice el verso 20, cerrando la historia con el hijo en rebeldía, levantándose, vino. No simplemente tomó conciencia, sino que llegó a un punto en su vida y decidió retornar. ¿Cuántas personas están en el fondo? Puede ser tu caso ahora que tú nos estás viendo, que estás viviendo en la tierra lejana y sabes que estás equivocado, que tus decisiones no fueron las mejores, pero aún crees. Y llegas a este punto, me he equivocado, pero no son capaces de humillarse. Porque este muchacho te despertó y dijo, yo tengo que hacer algo. Y emprende su viaje de regreso al hogar. Es que a veces el engaño, la confusión nos eclipsa tanto. ¿Tú has visto estas series de policías que siguen a ladrones, a mafiosos? Tú los has visto, 6 patrullas en una carretera, el helicóptero, lo siguen y ese muchacho que va escapando sigue huyendo, sigue huyendo, sigue huyendo, porque de alguna forma engañosa que cree que se va a escapar, que se va a librar. Cuidado. Veamos ahora el personaje principal. En segundo lugar, el padre que representa un corazón dadivoso. Hemos visto en primer lugar el muchacho que representa un corazón descarriado. Veamos ahora el corazón dadivoso en donde queremos concentrarnos. Observa a este padre pródigo generoso. ¿Qué es lo que hace? Al mirar el verso 20, lo primero que vemos en este padre, que debe haber también en nosotros, el padre le dio incondicionalmente su aceptación. Observa el verso 20. Dice, y levantándose, vino a su padre, regresó de la tierra lejana a la casa del padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y aquí esto me muestra algo, que el padre oró por ese hijo, y todos los días al atardecer, ¿qué hacía? Miraba hacia el horizonte
Y él oraba a Dios diciéndole, Dios, ¿será hoy? ¿Será hoy? No hay nada más poderoso en la vida de los padres que tener un Dios poderoso a quien presentar a sus hijos en oración. Yo creo que no puede pasar un día sin que usted lleve a sus hijos en oración, aunque no estén con usted, aunque hayan quedado en sus países y no vinieron o formó otra familia o lo que sea. Su deber es orar por sus hijos día a día, que no pase un día sin clamar por ellos. Y cuando aún estaba lejos, es un anciano, no tiene binoculares, no hay oftalmólogos, no hay operación de retina, pero él pudo reconocer a lo lejos, ¿qué cosa? A su hijo. Usted sabe que para una madre, no importa si hay 100 niños llorando, esa madre siempre sabrá cuál es su hijo, porque hay un vínculo de amor profundo. Aún estaba lejos. Recuerda que viene demacrado, viene con pérdida de peso, viene harapiento, tal vez ni siquiera se ha aseado bien. Es algo que se mueve, pero el corazón de ese padre sabe que ese que viene allá, ¿quién es? Es su hijo, y le da aceptación incondicional. El énfasis está en la acción del padre, siempre esperando, siempre mirando a lo lejos el momento de regreso de su hijo menor. Mira el verso. Y fue movido ¿a qué? A misericordia. La misericordia es una palabra latina, que la base es aquel que no merece nada. No merece nada. No le importó el pasado, lo que había en su corazón. Él estaba perdido, pero su hijo ha regresado. ¿Y qué hizo este viejito? Iba a decir viejo, pero por respeto a este señor, este padre, ¿qué hizo? Lo que no es fácil para nosotros ya en cierta edad. ¿Qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y le besó. Es el beso de la compasión, del perdón. Pero cuidado, antes de besarle, antes de abrazarle, y aún diría yo, antes de regresar, ya su padre en su corazón le había ¿qué? Perdonado. Porque no amamos a nuestros hijos por lo que ellos hacen. Porque cuántas veces nos han quebrado el corazón con lo que hacen. Les amamos ¿por qué? Porque son nuestros hijos, nuestras hijas. Vemos en el accionar corrió un tremendo cuadro de amor y de perdón. El padre mostró aceptación, mostró amor, mostró aprecio, mostró que era asequible. Casi podemos mentalmente imaginarnos el cuadro y ver abrazándose los dos. Mira, el padre le dio su aceptación, pero el padre también le dio restitución. Verso 21. Y el hijo le dijo, ya había preparado su discurso de arrepentimiento: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, deshonré tu nombre. He estado en rebeldía. Él reconoce, y aquí hay algo importante, el arrepentimiento requiere confesión. De hecho, Dios le enseñó a la nación de Israel que cuando se arrepentía frente a alguien debía haber restitución. Y no sencillamente esa fácil palabra de decir, ¿sabes qué? Yo lo hice mal, te pido que me perdones, pero a la vuelta de la esquina volvemos a hacer ¿qué? Lo mismo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que realmente te arrepentiste ante Dios y ante la persona que fallaste, que hablaste, que murmuraste, que trataste, que envidiaste y no lo has solucionado? Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces en el camino de regreso al padre, a la casa, había repetido el discurso? Había repetido el discurso. ¿Cómo comienzo? ¿Qué le digo?
Miren el Padre la restitución que hace. Pero, un giro, verso 22, el Padre dijo a sus siervos, interrumpe el soliloquio, interrumpe el discurso, no lo deja seguir hablando, le interrumpe porque su Padre, ¿qué? Ya lo había perdonado. ¿Cuál es la orden a sus criados? Sacad el mejor vestido y ¿qué? Vestirle, porque venía harapiento, andrajoso, hambre. Esto significa perdón y la entrega de privilegios. Interesante. Ahora le viste con el manto del heredero. ¡Ese es mi hijo! Sigue siendo mi hijo, yo le he perdonado. E interesantemente mira cómo le dio restitución y pone un anillo ¿en dónde? En su mano. ¿Sabes qué significa eso? Que tomó un anillo, no sé cómo sería, y al colocarlo en su dedo, le da derecho nuevamente a utilizar todos los bienes de su padre. Ojo, ¿lo merece? No, lo había malgastado. ¿Qué posibilidades hay que no lo vuelva a usar? Que no lo vuelva a malgastar. Es que escúchame bien, el amor es incondicional. El perdón es incondicional. A veces nosotros como humanos peleamos con eso y luchamos, pero le entregó la herencia. Vea usted la película Ben-Hur y vea lo que significa el anillo puesto en la mano de un heredero. Ponerle un anillo y ¿qué más? Y calzado en sus pies, entre paréntesis, en una herencia para un terrateniente. Los únicos que llevaban calzados especiales, ¿quiénes eran? Los hijos. ¿Qué le pide el muchacho? Yo quiero ser un jornalero. Ni siquiera un esclavo, ni siquiera un criado, un jornalero. Pero su padre le dice, no, yo ya te he perdonado. ¿Por qué? Porque hay aceptación, hay restitución y me encanta que hay también. Versos 23 y 24, ¿qué hay? Celebración. Observa el verso 23. Y traed, dice él, el becerro ¿qué? Gordo y matadlo. Es decir, que él estaba preparado. Ya estaba engordando su becerro. Se nos da a entender que este era un animal especial y que el padre decide, tráiganlo, traigan ese becerro y comamos y hagamos ¿qué? Una gran fiesta. Cuando Betty Graham, la esposa de Billy Graham, fue entrevistada con respecto a sus hijos en rebeldía, ella dijo lo siguiente: lo único que me queda hacer, dos cosas, es orar por mis hijos y engordar el cordero. A veces lo único que nos queda, mis queridos, es orar, orar y orar y esperar engordando el cordero para ese día de regreso y de celebración. Y comamos y hagamos fiesta. Porque mira el verso 24, mi hijo muerto era, mira cómo lo consideraba, ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué dice él? Vengan, gocen conmigo, regocíjense. Es interesante que en el verso 7 hay regocijo cuando la oveja es encontrada. Hay una fiesta cuando la moneda es encontrada. Verso 10, es por eso que cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Fiesta y gozo. Hay tanto que decir, quiero terminar. Hemos visto en primer lugar, el hijo menor representa un corazón descarriado, el padre representa un corazón dadivoso y en tercer lugar, para terminar, el hijo mayor representa un corazón duro. Observa el verso 25. Mira lo que pasa con el hijo. Y su hijo mayor estaba en el campo.
Y cuando vino y llegó cerca de la casa, no llegó, no entró, oyó la música y las danzas. Te das cuenta que él sabe que algo está ocurriendo en su casa. Hay una celebración. Mira el verso 26. No quiso entrar. Yo creo que él ya supone. Él ya se imagina. Mira el verso 26. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. La parábola revela mucho más sobre el corazón del hijo mayor que no podemos tanto explicar. El propósito de esta parábola es representar al hijo mayor con el corazón de los fariseos y de los escribas, los líderes. Todos aquellos que piden justicia, castigo y que no tienen misericordia son semejantes a este hijo. Hay un hijo en rebeldía, hostil, pero aquí hay otro hijo en rebeldía oculta. Y a veces es mucho más peligrosa la rebeldía oculta que la rebeldía hostil, que no le gusta nada, que no quiere nada, que es envidioso, que es para sí mismo. Mira, el hijo mayor mostró su dureza en primer lugar, desagradando por su desagrado hacia su hermano menor. Observa cómo habla de su hermano menor, verso 28. Entonces, ¿qué? Se enojó. ¿De qué se enojó? ¿Que regresara? ¿Que volviera? Y no quería ¿qué? Entrar. ¿Te has fijado que hay personas que no comen y tampoco dejan que otros coman? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No está en casa, tampoco quiere que su hermano lo esté. No quiere celebrar junto a su padre. Vemos acá el desagrado hacia su hermano menor, pero también observa el verso 29. ¿Qué vemos acá? Vemos acá el aparentar, la apariencia hacia su padre. Mas él respondiendo, verso 29, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. Mira la apariencia, el aparentar. Mira, le dijo: tantos años te sirvo. Más respondiendo al padre, dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. ¿Con quién? Con mis amigos. Observa el verso 12. Porque él está diciendo: nunca me has dado nada, padre. ¿Qué dice el verso 12? Y el menor dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué dice al final del verso 12? ¿Lo tienes? Le repartió y ¿a quién le dio los bienes? A los dos. ¿Y qué le está diciendo acá? Padre, nunca me has dado ¿qué? Nada. Devoción aparente. Mira, y el desprecio hacia su hermano menor. Pero cuando vino, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién? No dice mi hermano menor. ¿Qué dice? Tu hijo. ¿Te has fijado a veces cuando alguien se enoja, dice: this guy, este hombre, como con desprecio? Viene acá tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para el becerro gordo. ¿Cuántas veces? Cuando viene alguien que no nos agrada, que no nos gusta, que no aceptamos, le sacamos su pecado, su pasado, todo lo que era. ¿Y qué perdemos de vista? Que usted, al igual que yo, llevamos en nuestros ojos que una tremenda viga. Cuidado, porque ese aparentar justicia no refleja el corazón de Dios en su vida. ¿Sabe qué refleja? Que usted es un legalista, celoso, pero no de una relación con Dios. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y es que hallado. El padre le corrige, pero no vemos actitud alguna de cambio en este muchacho. Veo dos cosas: debemos aprender a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, y debemos aprender a tener devoción y no
obedecer a regañadientes. Termino, el tiempo se ha ido. Primero, un par de aplicaciones. Veo acá la importancia del arrepentimiento del pecador. Lejos de la casa del Padre, pero realmente donde está, cerca. Arrepentimiento. Segundo, veo la importancia del amor del Padre Celestial. Tu ejemplo, mi ejemplo de aceptación, de amor, de perdón, de misericordia. Veo la importancia del amor del Padre Celestial, veo la importancia de la aceptación de los que ya no son, de los que no son o ya no son familia de Dios. Aquellos que no son familia de Dios. La importancia de no vivir con apariencia, porque podemos estar cerca, pero realmente ¿a dónde estamos? Lejos. ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? Si recibiste de gracia, ¿qué? Da también de gracia. Amén. El corazón del Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Hemos abierto tu palabra y te agradecemos, Señor, por ella, pidiendo, Señor, tu gracia, tu bendición. Añade la aplicación que necesitamos tomar cada uno de nosotros en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.